corríjanme la pronunciación tanto del apellido como del gesto técnico, por favor. Así que bueno, eh, eh, todo suyo. Bien, bueno, buenos días. Muchas gracias a los amigos de Uruguay, a los amigos de Colombia, de Chile que están presentes. Por supuesto, nosotros estamos en Argentina. Pues nuevamente. Bien, agradecer por supuesto al Instituto Superior de Educación Física y a la Universidad de la República en Uruguay, junto con Andrés, quien ha sido muy gentil en toda la previa con respecto a toda la comunicación. Celebrar este encuentro, porque que haya un encuentro internacional de investigadores, y esto lo vamos a nombrar varias veces, para nosotros primero es un desafío y luego es un compromiso, fundamentalmente porque venimos del rugby, el rugby, y como nos van a escuchar durante esta breve presentación, vamos a ser más breves que nuestros colegas, el rugby está intentando llevar a determinados ambientes académicos y ambientes de investigación, determinados conceptos, porque si bien en la actualidad hoy es el tercer deporte en convocatoria de gente, luego de los Juegos Olímpicos y luego del campeonato de fútbol, el rugby en algunos aspectos todavía tiene vacancia. Así que junto con el licenciado Darío Saluzzi, intentamos ya desde hace un tiempo hacia atrás ir acercando determinados recortes, como el que vamos a presentar hoy puntualmente. Un poco para terminar mi presentación, o un poco para completar lo que decía Andrés, nosotros provenimos de dos instituciones distintas. O sea, la primera aclaración es que si bien mi eje es la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, el licenciado Darío Saluzzi está en el Instituto Romero Brest, que es la ciudad de Buenos Aires. Y hago esta mención porque la vida del investigador ustedes lo comparten, pero lleva muchísimo tiempo de lectura y de estudios y muchas veces solo, con lo cual poder hacerlo en pareja o incluso entre dos instituciones también sigue siendo un desafío, ¿sí? Así que vamos un poco a hablar sobre este trabajo que hace un poco referencia a los determinantes técnicos. También déjame completar, Andrés, que en realidad nosotros hablamos del rugby y del RAC, que ahora lo vamos a definir, simplemente como se hace desde Inglaterra, que es el lugar donde se inicia. No tenemos un dilema con determinadas acepciones que se hacen en algunos países, y se hace también en España con respecto a llamar al rugby rugby, o al rack ruck, o al tackle exactamente. Bueno, vamos entonces con los determinantes técnicos, ¿sí?, que inciden en la enseñanza del rack en el rugby, haciendo foco en un estudio de casos, en una unión donde tanto Darío como yo estamos, que es la Unión de Rugby de Buenos Aires, la cual hoy es la unión de rugby más grande del mundo por cantidad de clubes. En la actualidad tiene 91 clubes, y esto también presenta una importancia de poder hacer un aporte a este campo. Así que con respecto al tema del RAC, nosotros mostramos que el RAC es un gesto que en general, y esto es importante empezar a dialogar o retomarlo en las preguntas, o incluso dejarlo para futuras investigaciones nuestras o de colegas, que se genera después de otro gesto. O sea, el RAC se genera, como ustedes ven en pantalla, posteriormente a un tackle, ¿sí? El tackle en general fue tema de estudio en otra presentación, pero luego de ese tackle y de post-tackle aparece el RAC, y generalmente se da cuando uno o más jugadores de cada equipo deben estar de pie y teniendo contacto físico rodean la pelota en el suelo. En nuestro enfoque de un rugby seguro y de un rugby entendiendo que en este gesto se pueden generar algún tipo de golpes o de lesiones,
Les compartimos que el RAC es una técnica grupal y es considerada una formación móvil y que la permite el reglamento de rugby infantil, al menos en la Argentina, y conocemos que todos los países de Sudamérica toman el reglamento de rugby infantil y hacen su adecuación, y está permitido a partir de los 9 años, ¿sí? Y esta situación puntual del RAC se provoca por no haber resuelto un 1 versus 1. Esto también lo queríamos un poco compartir, ya que en general no es un gesto técnico que se vaya a buscar, sino que se está generando justamente al no haber resuelto un duelo o no haber resuelto un 1 versus 1, se genera justamente el RAC. Por eso la importancia en la enseñanza, en cada uno de esta edad que nosotros estamos haciendo focos. Nosotros nos propusimos 3 objetivos, que es el que vamos a compartir con ustedes en este breve tiempo, y vamos a dejar abierto por si desean compartir el estudio completo. El primer estudio tiene que ver con identificar las voces de los entrenadores. Para nosotros es muy importante no solamente el estudio de fuentes y el estudio de otros, de distintas fuentes, fuentes primarias y de fuentes secundarias, sino darle valoración a las voces de los entrenadores. En general en el rugby o es una bajada de línea o es algo que repiten algunos entrenadores porque fueron entrenados así, sino que no solamente este estudio, sino también, al menos de mi parte, en los estudios de escritura de tesis doctoral, es muy importante escuchar e identificar las voces de los entrenadores, ¿sí? Esto, insistimos, al menos en nuestro deporte, esto no era tan tradicional. Lo segundo, en la encuesta y metodología que va a presentar a continuación Darío, nosotros nos interesan 2 objetivos más. Uno es analizar las prácticas de los entrenadores en estas edades, porque, insistimos, en general tiene que ver con manuales o con libros que vienen de otras, fundamentalmente anglosajones y muy poco de Francia, pero intentamos analizar las propuestas de los entrenadores y finalmente, y también como un aporte, proponer metodologías con respecto al RAC, proponer metodologías progresivas, proponer metodologías de la situación de contacto, que ahora vamos a hablar en estas cuestiones en particular, y que además hacer un deporte seguro, un deporte en el cual los niños, en este caso, y los jóvenes también, entiendan que es un deporte donde uno puede divertirse y pasarla bien sin necesidad justamente ni de lastimarse, ni de golpearse, y que genere esto incluso el abandono del deporte. Así que en este sentido son las propuestas que nosotros hacemos con respecto a los objetivos. Darío va a continuar con respecto al tema de los antecedentes. Bien, buenos días. En cuanto a los antecedentes que nosotros tenemos y buscamos en el gesto del RAC, buscamos tener gestos seguros y correctamente realizados para evitar, en primera instancia, las cuestiones de lesiones. Todos los gestos del rugby en la primera instancia están regidos por las normas de seguridad por ser un deporte de contacto. Nos vamos a encontrar con los distintos determinantes técnicos de la situación del RAC entre el jugador que es tacleado, el que taclea y los que vienen a disputar la pelota. También tenemos que analizar la metodología, que sea progresiva, que sea adecuada al nivel de los jugadores, al espacio, y que también vaya de la mano con el nivel que tengan los entrenadores. Por favor, Juan, la siguiente. Entonces, uno de los pasos que hicimos fue una metodología encuesta donde consultamos a entrenadores de la Unión de Rugby de Buenos Aires de diferentes clubes ubicados en diferentes espacios geográficos. Es muy grande geográficamente la Unión de Rugby de Buenos Aires, y los consultamos sobre cuáles eran para ellos los determinantes técnicos que ayudaban a evitar las lesiones en el RAC, qué pasos metodológicos consideraban necesarios dentro del proceso de formación del jugador en esta destreza de conjunto, y también hicimos hincapié en investigar a través de la pregunta la interpretación reglamentaria de algunos aspectos del RAC, que eso nos diera una idea de
cómo los entrenadores entendían situaciones donde a lo largo de los partidos nosotros veíamos que había diferencias. Juan, la próxima, por favor. Acá vemos el resultado de los determinantes técnicos que evitan las lesiones. Fíjense todas las variables que han ido apareciendo, pero la que mayor demostración ha tenido es la de la presentación de la pelota. Aclaramos que la presentación de la pelota es cuando el portador de la pelota está tacleado, ¿sí?, y no puede pasar la pelota. El reglamento lo obliga a dejarla disponible para la disputa. Eso es la presentación de la pelota. Y después, la segunda o el segundo punto que mayor incidencia ha tenido en las respuestas es la postura de ingreso al rack para disputar la pelota con el equipo contrario. Y después han ido apareciendo, como ustedes ven ahí, equilibrio, tracción, y se le ha permitido poner otros aspectos. Pero coincidimos en la presentación de la pelota y la postura como los puntos más fuertes para evitar futuras lesiones en el rack. Juan, la próxima, por favor. Y acá lo que hemos desarrollado en la enseñanza de los pasos metodológicos, decidimos atacar esta cuestión primero por el aspecto principal para nosotros desde una metodología, porque podríamos haber presentado una metodología de cómo debería enseñarse, pero en realidad estamos haciendo foco en la idoneidad de los entrenadores que están a cargo de la enseñanza. Y acá tenemos que hacer una salvedad, porque en el rugby y en todo Sudamérica sucede, el 95% de los entrenadores son amateurs. Es decir, no vienen del área de la educación física, no vienen del área del entrenamiento deportivo, tienen otra profesión y vienen al club a dar una mano. Entonces, muchas veces dejamos en manos de gente que quizás no esté totalmente capacitada para entrenar una situación de contacto, como puede ser la del rack, como puede ser el scrum, como puede ser el tackle. Después, yendo puntualmente, perdón Juan, yendo puntualmente a las metodologías, un proceso de ir de lo más simple a lo más complejo, donde enseñamos las caídas y la cuestión postural. Y como vimos en una de las primeros slides, la utilización de escudos o bolsa de tackle o chocadores, como le dicen algunas personas y entrenadores, para ayudar en esa metodología a corregir posturas. Juan. Y acá, uno de los últimos puntos era la interpretación reglamentaria que se da en el rack previo a la disputa. Cualquier jugador que le haga techo a la pelota, fue la pregunta, ¿qué situación se generaría? Y acá fuimos encontrando, hacer techo a la pelota, lo mostramos, es que haya por lo menos un jugador parado por arriba de la pelota entre sus piernas, como vemos en la foto de abajo. Y acá fuimos recolectando diferentes respuestas de los entrenadores que lo que hacen es darnos cuenta de la idoneidad o no de lo que están planteando. Porque las 4 respuestas, el juego continúa, no está del todo correcta, la situación de techo sobre el balón permite la disputa por esta, aunque todavía no haya rack, recién ahí está empezando a haber una respuesta correcta. Un tercer grupo propuso que esta situación genera un rack, no es respuesta correcta, y debe haber una disputa entre por lo menos un jugador de cada equipo parado sobre sus pies para que se forme un rack. Recién la 4ª respuesta es la que va marcando que es correcto la definición de rack. Ahora, todas estas 4 respuestas que encontramos se viven a diario en un partido de rugby con interpretación reglamentaria de parte de los entrenadores, que son los que enseñan a los jugadores, con lo cual incide en el proceso de formación del jugador. Juan, la próxima, vas vos ahora. Estás muteado, Juan. Bien, para ir finalizando, vamos a compartir un resumen y vamos a compartir incluso algunas posibles líneas que nosotros proponemos, pero también proponemos para otras investigaciones, fundamentalmente a partir de lo que se ha expuesto y que, bueno, como este es un corto resumen de todo el estudio, entender que la enseñanza del RAC, que como se mostró en las imágenes,
tiene que ver muchísimo el tema del nivel de los jugadores y del equipo. O sea, hay que determinar si en esa enseñanza existe una iniciación, o sea, están recién acercándose al deporte, si hay una cuestión de aprendizaje o básicamente una cuestión de reforzamiento. En estos últimos 5 puntos con Darío vamos a hablar de jugadores y jugadoras, si bien en general nosotros, el estudio tiene que ver con jugadores varones, creemos que las nuevas líneas y fundamentalmente como el rugby femenino está teniendo una ampliación en el juego y la cantidad de jugadoras y la cantidad de entrenadoras, también entendemos que estos ítems pueden ser tomados al respecto. Justamente al respecto de jugadores y jugadoras, entendemos que hay que hacer etapas previas en el contacto. El RAC no es la primera situación, sino que hay mucho trabajo previo. Al principio nombramos tackle y antes del contacto hay pérdida de vida del contacto. Y por supuesto, con respecto a cuestiones de inestabilidad o desequilibrios previos para poder llevarlo adelante. Entendemos también que debe haber una preparación corporal con ejercicios en algo que seguramente se ha retomado en las preguntas, pero con un proceso de formación. Un proceso de formación lleva mucho tiempo entender que hay que preparar al cuerpo, no solamente en aspectos de fuerza general, sino fuerza específica, incluso por puestos. Y las últimas 2 aportes, sugerencias de nuestra parte, tiene que ver con una recomendación de proponer situaciones de incertidumbre, porque en general muchas de las cuestiones que pueden ocasionar lesión justamente es al repetir un gesto y saber desde dónde va a venir el contrario. Si siempre viene del mismo lugar, el jugador se predispone para prepararse de ese lugar. Cuando proponemos situaciones de incertidumbre con toma de decisiones, que puede ser o un 1 versus 1, o un 1 versus 2, o un 2 versus 1, o incluso un 2 versus 2, justamente esa situación de incertidumbre entendemos que también hay que tenerla en cuenta. Finalmente, aconsejamos que para todos los jugadores y todas las jugadoras se vivencien y se entrenen en todos los puestos y no importan los tamaños. Y esto, como decía Darío, al haber tantos entrenadores que son amateur, en general la práctica de los RAC aparece que, bueno, quienes mejores lo hacen, vengan, háganlo, o el jugador más grande en tamaño siempre lo hace y siempre muestra el mismo, pero debemos asegurarnos, como en otras situaciones, pero fundamentalmente porque hoy estamos hablando del RAC, en el RAC, que todos deben vivenciar y entrenar las situaciones no solamente de generar un RAC, sino de recibir también un RAC. Así que compartimos la bibliografía que también, como han dicho nuestros colegas, dejamos en las redes sociales si desean recibir el trabajo completo o nos interesa mucho compartir, debatir, aprender de otros deportes y aprender de otros investigadores. Así que muchísimas gracias Darío, gracias Andrés y muchas gracias a todos los presentes. Bueno, muchas gracias de mi parte también a todos los presentes. Continuamos. Muchísimas gracias Juan y Darío, muy interesante. Continuamos con la siguiente presentación. Efecto del programa Spike Coordination y el método de enseñanza reflexiva para optimizar el gesto de remate en jugadoras de voleibol categoría menores. Profesora Parra, de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud y Universidad Libre de Colombia. Bienvenida, esperamos. Bueno, muchísimas gracias. Pues quiero iniciar presentándome. Mi nombre es Marcela Parra, soy licenciada en Educación Física de la Universidad Libre. Actualmente estoy realizando también la maestría en Educación Física en la Universidad Libre. Tengo una experiencia aproximadamente de 7 años como docente y entrenadora de voleibol y actualmente soy entrenadora universitaria en Colombia de 2 universidades de Ciencias de la Salud y también de la Universidad Libre de la selección masculina. Bueno, esta investigación surge como tesis de la maestría, se titula Efectividad de la propuesta Spike Coordination para optimizar el gesto de remate mediante el método de enseñanza reflexivo en jugadoras de voleibol categoría menores.
Bueno, esta investigación tiene un procedimiento en donde se inicia con una observación no participante, una entrevista y también un análisis de manera diagnóstica. Luego se realiza un estudio cinemático que se cataloga como el pretest y también su análisis de manera diagnóstica. Continúa con una intervención de la propuesta llamada Spike Coordination y por último un análisis y comparación de los resultados entre el grupo experimental y el grupo control. Bueno, en la observación no participante de la entrevista se realiza, se inicia aplicando una entrevista y esa observación del proceso de enseñanza del gesto de remate. Se realiza a 2 clubes en Bogotá, uno en el Club Wizard Volley Team, que se cataloga como el grupo experimental, y el Club Cedro, catalogado como el grupo control. En estos 2 clubes se está trabajando con la categoría menores que oscilan entre los 14 y 15 años de edad. Bueno, para el análisis de manera diagnóstica, de acuerdo a la entrevista y a la observación no participante, se percibe que en los 2 grupos el proceso de enseñanza del gesto de remate es de corte tradicional y centrado en repeticiones, como lo pueden visualizar en las imágenes. Bueno, luego se realiza el estudio cinemático catalogado como el pretest, que es esa evaluación que se realiza a cada movimiento de cada fase del gesto de remate. Les voy a compartir un video de ese estudio que se realizó a cada deportista. Bueno, este estudio se realiza mediante el software Kinovea, que facilita la evaluación precisa de cada movimiento de las 5 fases del gesto de remate, y como lo pueden observar, cada color corresponde a una fase diferente. Entendiendo así que las 5 fases del gesto de remate son la carrera aproximación, la batida, el vuelo, el golpe del balón y la caída. Bueno, en cada fase se evalúa diferentes variables de cada fase del gesto de remate. Por ejemplo, en la carrera de aproximación está la variable se inicia con el pie indicado, el número de pasos en la entrada, la longitud del paso del pie dominante. En la batida encontramos el ángulo de batida del brazo, el ángulo de flexión máxima de rodilla, el pie dominante. En el vuelo está el salto, el alcance. El golpe del balón está el ángulo del codo y el ángulo de cadera frontal, y en la caída el ángulo máximo de la rodilla del pie dominante. Entonces, en cada fase se evalúan las diferentes variables de cada fase teniendo un punto de partida igual estándar. El igual estándar es un jugador que pues es un punto de partida de todos los datos que se van a comparar. Eso no quiere decir que si los datos no son iguales o son diferentes, no esté válido este gesto o este movimiento. Entonces los datos arrojados por el software Kinovea se registran en esta matriz. Entonces, esos son los datos del grupo experimental y esos son los datos del grupo control. Bueno, el análisis de manera diagnóstica, de acuerdo al estudio cinemático ya realizado, que es el pretest, se procede a un análisis estadístico para identificar primero si los datos son de distribución normal o no son de distribución normal, y posteriormente se verifica si existen o no diferencias significativas. Entonces, inicialmente se realiza el estadístico de Shapiro, en donde se puede evidenciar en estos 2 datos, donde dice SW calculado, se identifica que los datos no son de corte normal. Posteriormente se realizó el estadístico de Matt Whitney, en donde se puede visualizar en este resultado 164, se puede evidenciar que no existen diferencias significativas. Teniendo en cuenta estos datos, se puede pues dar paso al diseño de la propuesta, ya que si hubieran diferencias significativas no se podría proceder, porque deben estar en igual de condiciones los 2 grupos para poder hacer la implementación. Es importante aclarar que los instrumentos aplicados hacen parte del diagnóstico de esta investigación. Bueno, es así que el problema científico se halla en la dificultad en la coordinación dinámica del gesto, en la complejidad del aprendizaje del remate, y el proceso del entrenamiento son por múltiples repeticiones.
por lo cual se plantea la pregunta cómo el programa Spy Coordination puede optimizar el gesto de remate mediante el método de enseñanza reflexiva de las jugadoras de voleibol categoría menores del Club Wizard Volley Team. Bueno, los antecedentes de esta investigación, tanto el estudio de la caracterización cinemática 3D del gesto técnico de remate en jugadoras de voleibol, como el estudio de las diferencias biomecánicas del remate de voleibol en Kinovea, realizan un aporte significativo al momento de la realización del estudio cinemático del gesto de remate. Y el estudio de optimización de la técnica en atletas de élite, una aplicación del programa ICC, en el que su objetivo consiste en identificar, controlar y corregir individualmente la técnica en atletas, un estudio que alimenta al momento de la enseñanza que aborda la propuesta de Spy Coordination. El objetivo general de esta propuesta es determinar la efectividad de la implementación del programa Spy Coordination mediante el método de enseñanza reflexivo en el desarrollo del gesto de remate en las jugadoras de categoría menores del Club Wizard Volley Team, en cual los objetivos específicos está la caracterización del modelo de enseñanza de los dos clubes. El segundo es determinar el estado inicial del gesto de remate, que fue el pretest. El tercero es describir los cambios que tienen los deportistas durante la implementación de Spy Coordination. Y por último está la evaluación del estado del gesto de remate del post-test, cuáles son las diferencias que se tuvieron durante esa intervención. Es allí donde se plantean dos hipótesis. El primero, que existen diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo control en cuanto a la calidad del gesto de remate, y la hipótesis nula, que no existen diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo control en cuanto a la calidad del gesto de remate. Bueno, la metodología de esta investigación, la población son los dos clubes, que es el Club Wizard Volley Team y el Club Cedro. El número de deportistas son 38, el tipo de estudio es cuasi experimental, un enfoque mixto de un alcance explicativo, el cual los instrumentos están el diario de campo, la entrevista, el registro fotográfico y el análisis cinemático. Bueno, pero entonces, ¿qué es Spy Coordination? Spy Coordination es una propuesta de creación propia, el cual el objetivo general es resolver situaciones colectivas de juego aplicado en el gesto de remate, mejorando la habilidad de remate de forma coordinada y precisa acorde a la situación de juego. Donde los objetivos específicos es refinar las habilidades locomotoras y coordinativas en el componente físico requerido para la ejecución del remate. El segundo es fortalecer las capacidades perceptivo-motrices para el desarrollo efectivo del gesto de remate, y por último, solucionar situaciones tácticas haciendo uso de la técnica del remate. Bueno, los contenidos que se realizan dentro de este gran propuesta que es Spy Coordination se divide en tres componentes. Entonces está el componente físico, el componente técnico y el componente táctico, en las cuales cada una se divide en diferentes contenidos, donde el componente físico están las habilidades coordinativas y la capacidad de salto, donde se divide en subtemas, por decirlo así, o contenidos en los que se realiza habilidades coordinativas de dinámica general, habilidades coordinativas de visión manual, y en la capacidad de salto, la fuerza y velocidad. En la capacidad perceptivo-motrices se trabaja la orientación, la estructura de orientación espaciotemporal, lateralidad, el equilibrio y la corporalidad. Y en el componente táctico, en el gesto de remate, se realiza toda aquella resolución de problemas en situación de juego. Es decir, que se le plantea diferentes y muchas actividades para resolución de problemas en una situación real de juego. Todo esto está basado en el método de enseñanza reflexivo, que es un proceso transversal dentro del programa. Es un punto súper importante en este programa que se plantea. Bueno, eso es un plan de entrenamiento general de un club, en donde Spy Coordination se centra pues, en el remate, ¿cierto? En este se va a iniciar desde la semana 6 o en el microciclo 6 hasta el microciclo 14. Este tiene 3 etapas, en donde cada etapa se realiza 2 intervenciones por cada microciclo. Es decir, que pues cada etapa va a estar centrado se va a centrar en cada componente, pero con mayor relevancia. Por ejemplo, en la primera etapa se va a
trabajar fuertemente en la parte física, posteriormente en la parte táctica y también en la parte técnica. Es así que en la segunda etapa se va a trabajar fuertemente la parte técnica, seguido de la parte física y por último la parte táctica. Y en la tercera etapa se va a trabajar fuerte en la parte táctica, seguido el componente técnico y por último el componente físico. Todo esto, como les estaba diciendo, va a estar sujeto al método de enseñanza reflexiva. Aquí hice un cuadro de comparación de lo que es un método tradicional a un método reflexivo. Entonces, en el método tradicional es un deportista pasivo, ya que pues está siempre atendiendo a todas las instrucciones que el entrenador les está diciendo. En cambio, en el método reflexivo, el deportista es el protagonista de su proceso de enseñanza o de aprendizaje. En el tradicional se ejecuta ese movimiento desmenando cada paso del gesto del remate con la intención de mecanizar el movimiento y centrado en repeticiones. En el reflexivo, el deportista participa en su proceso reflexivo. En el tradicional, de lo específico va a lo global. Acá en la reflexivo permite corregir, orientar o mejorar sobre la marcha los planteamientos previos de la propia acción. Como ya lo dije, en la parte tradicional, el entrenador es el que identifica el problema en la ejecución de la técnica del deportista. En cambio, acá va de lo global a lo específico y el deportista participa en el análisis del propio desempeño. Y por último, la parte tradicional se caracteriza por un estricto control del entrenador. Acá el deportista permite optimizar una respuesta ante situaciones reales mediante la resolución de problemas. Bueno, los recursos están, pues, bueno, los deportistas del Club Wizard Volley Team, que es el grupo experimental, con sus entrenadores, también para los materiales que son los balones, pelotas, conos, platos, bases inestables y lazos. Bueno, la evaluación de esta propuesta Spike Coordination se realiza una rúbrica de autoevaluación a las deportistas al finalizar cada etapa del programa para identificar cuáles son esas incidencias que se tienen en cada etapa de finalización del programa. Y por último, que es que es uno de los importantes, que es el estudio cinemático, el gesto de remate, finalizando el programa Spike Coordination, que se catalogaría como el post-test para identificar si existen o no cambios significativos y si hay un resultado positivo de esta propuesta Spike Coordination. Bueno, quiero aclarar que esta propuesta no se ha implementado por la contingencia que actualmente estamos viviendo, entonces está en este proceso para poder hacer la implementación. Entonces los resultados esperados de esta gran investigación es determinar los cambios que se logran mediante la implementación del programa Spike Coordination para el desarrollo del gesto de remate en las jugadoras mediante el método reflexivo, dejar un aporte al voleibol en la formación para perfeccionar el gesto de remate y por último el registro de marca propia de Spike Coordination. Bueno, les comparto la bibliografía que hasta el momento hemos obtenido o que he obtenido de esta investigación. Muchas gracias por su atención. Me pueden contactar en este correo. Les agradezco por su atención. Perfecto, muchas gracias, profesora, por la exposición. Si les parece, bueno, uno de los trabajos que estaba también propuesto no puede realizarse porque los profesores no tenían disposición para presentarse, así que bueno, acá finalizan las 4 exposiciones. Si les parece, entramos en una pequeña rueda de preguntas o un pequeño debate sobre las diferentes propuestas. Como ven, el hilo un poquito conductor de la jornada viene a ser sobre todo porque son propuestas todas con fuerte base de intervención en los procesos formativos. Por tanto, me parecía que era interesante coordinar esta mesa desde este punto de vista. Bueno, ¿quieren alguien hacer alguna pregunta? Si quieren, arranco yo con alguno. Bien, Juan. ¿Avanzar? Sí, sí. Bien, bueno, buenos días de nuevo.
Tengo dos preguntas. La primera, bueno, las voy a hacer separadas. La primera es para Soraya y Víctor y luego otra es para Matías, pero las voy a hacer separadas para que un poco podamos dialogar sobre las mismas en el caso de que Andrés esté de acuerdo. Pero la primera pregunta con respecto al primer trabajo, por supuesto celebro y agradezco compartir estos espacios de investigación siempre tan complejos, como lo dije en la presentación, yo creo que son complejos. La primera pregunta hacia Soraya y Víctor tiene que ver con respecto, ellos nombraron el tema de la inteligencia y sobre todo mi pregunta es si ustedes, o cómo han trabajado ustedes este tema o si tienen referencia bibliográfica al respecto de cómo se trabaja en edades infantiles. O sea, si bien ustedes hacen un recorte con una edad, entienden que esta toma de decisiones o aportes desde la inteligencia a cualquier práctica corporal, ¿ustedes la trabajan previamente o solamente hacen un recorte y lo estudian sobre ese recorte puntual? No sé si se entendió la pregunta. Sí, sí, señor. Entonces, pues nosotros lo trabajamos como lo planteamos desde la propuesta, desde el test de Barón, no sé si lo conocen. Es un test que se desarrolla para, este test va de acuerdo a las edades, ¿sí? Entonces, precisamente como nosotros manejamos edades entre 7 y 10 años, la aplicación se hizo para precisamente ese tipo de edades, para que se desarrollara en las niñas que hacen la participación dentro de la propuesta. Aquí en este test identificamos diferentes escalas de trabajo, como lo veíamos pues en nuestra presentación, ¿sí? Y estas escalas del desarrollo de la inteligencia emocional tienen que ver muchísimo con el estrés. Aquí se maneja la escala interpersonal, la intrapersonal, la adaptación y también pues el manejo del estrés. No aislamos dentro de la propuesta este manejo del estrés. ¿Por qué? Porque realmente cuando tú haces cualquier tipo de actividad, tienes que tener en cuenta a tu equipo de trabajo. Tienes que tener en cuenta, pues en este caso que estamos interviniendo con los niños, tenemos que tener en cuenta que ellos están en una relación entre sí, ¿sí? Que tienen que tener un autoconocimiento, que tienen que tener también una serie de factores en donde ellos tengan una identificación de metas, claridad sobre eso, y todas las características que manejan la inteligencia emocional. Sin esta base, es muy difícil solamente trabajar estrategias que mejoren el estrés. ¿Sí? Les podemos realizar algunos ejercicios, pero quedan sueltos, quedan desligados de toda la parte que maneja la inteligencia socioemocional. Por eso, pues precisamente lo hicimos de esa manera. Víctor, no sé si quieras aportar algo al respecto. Sí, otro criterio de selección que tuvimos para escoger pues estas edades en los estudiantes y deportistas, porque uno es un club privado de gimnasia artística y la otra es una institución educativa en donde por medio de un proyecto que da el gobierno, que es el proyecto de tiempo escolar complementario, donde se infunde el deporte formativo dentro de ese horario escolar, por así decirlo. Entonces, el ciclo educativo está desarrollado por varios ciclos. Tenemos ciclo 1, que son los grados primero y segundo de la básica primaria, el ciclo 2, tercero, cuarto y quinto. Entonces, estos grupos se escogieron debido a estos ciclos también. Manejamos el ciclo 2, que está comprendido con niños de 7 a 10 años, y la propuesta de Barón, la edad mínima con la que maneja el test de inteligencia emocional es desde los 7 años. Entonces, por eso planteamos estas edades. Cabe anotar que pues ese test, si desean, también les podemos dar información al respecto en las diapositivas, o si desean escribirnos, con muchísimo gusto. Les daremos bibliografía acerca del tema.
y pues estamos ahí precisamente para eso, cualquier cosa, cualquier inquietud que tengan, con muchísimo gusto. Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Andrés, si no hay otra consulta, continúo yo. No, adelante. Yo tengo varias, pero adelante, por favor, Juan. Bien, bueno, Matías, vos hiciste una referencia, en algún momento me quedó a mí la duda, porque si bien hablabas de jugadores, en un momento hablaste de estudiantes, entonces no sé si era escuelas o era club, entiendo que era clubes y que me quedó claro que era clubes, pero más allá de este comentario, vos hablaste de patrones de movimiento, coincido y de hecho te agradezco porque rápidamente cuando volvamos al estudio, esta cuestión preventiva y que vos planteás como protectora, me hace ruido y la voy a tomarla como para empezar a estudiarla y ver qué aporte podemos hacer nosotros también. Pero por eso te lo agradezco y es interesante el concepto. Pero vos nombraste patrones de movimiento, ¿sí? Esos patrones de movimiento, ustedes los toman dentro de los macros, solamente en el fútbol, hacen una selección y a partir de eso los trabajan, los eligen puntualmente. ¿Cómo, si bien es una pregunta general, cómo trabajan el tema de decidir qué patrones de movimiento entender, más allá de los de FMS, que sabemos que Gray Cook es netamente anglosajón o norteamericano, etcétera? Bien, Juan, buenos días. Muchas gracias por tu pregunta. Juan, mira, los patrones de movimiento en nuestro caso están definidos por los que propone justamente Gray Cook. Si nosotros tomamos a Berkoyansky o algunos otros autores del ámbito del rendimiento y del acondicionamiento físico, podemos encontrar otras baterías de protocolo, por ejemplo, dominantes de patrones, perdón, dominantes de cadera, dominantes de rodillas, tracciones, empujes, núcleo. Nosotros en este caso nos centramos en estos patrones de movimiento que están definidos por el FMS, que son siete variables o 7 tareas que el autor describe. Entonces, en este caso nosotros seleccionamos el FMS no siendo específico, es inespecífico, es una batería inespecífica, porque aplica para justamente varias modalidades deportivas, no necesariamente para el fútbol. Es más, una sentadilla, una estocada o inclusive un paso de obstáculo, como puede ser elevar una pierna y avanzar en un paso. Sabemos que se repiten en varias disciplinas esos patrones. Y la idea es justamente poder detectar esas cuestiones bastante imperceptibles al ojo del entrenador o del preparador físico y bueno, poder predecir ciertos riesgos de lesiones en esos patrones de movimiento. No sé si respondí bien tu pregunta o sería cuestión de poder desarrollarlo un poco. Bueno, es muy interesante, no sé si un poco esta es la propuesta de Andrés, no quiero como solamente dialogar yo, pero te comparto dos temas más como para cerrarlo. Primero, a Martín Palermo lo conozco porque es de acá de la ciudad de La Plata y conozco toda no solamente su coordinación y palancas largas, etcétera, con lo cual conozco qué escuela iba. ¿Por qué pienso esto? Porque cuando vemos un joven, no solamente está haciendo fútbol, sino que está haciendo a esas edades estudiadas otros deportes y hasta ahí va a la escuela con otro estímulo de algún docente. Entonces, a veces lo que me hace ruido en este tipo de estudios es cuando los clubes nos apropiamos de ese enfoque diciendo en este deporte este jugador hace tal cosa, cuando podría estar con cuestiones que lo rodeen, incluso determinantes. Y mi propuesta para cerrar el comentario es con respecto a, porque en el rugby también nosotros tomamos el FMS con alguna escuela muy característica de la escuela Exos y de todos los que de alguna forma propusieron ese tipo de formación, con muchos instructores incluso, no solamente profes de educación física, sino instructores que replicaban el método, y eso también generó lesiones. Y generó lesiones porque justamente los patrones, al ser norteamericanos y tienen una historia deportiva previa en lo motriz, ¿sí?
que en Argentina, por lo menos en Argentina, claramente eso no ocurre, y cuando me tocaba a mí dialogar sobre estas cuestiones con todavía no investigadores, pero sí profes que trabajan en el FMS, puntualmente en el rugby, se generaban algunos patrones de movimiento, ¿sí? Que no coincidían con la forma de juego. De hecho, esto en Argentina hace 10 años que eso lleva 10 años modificar justamente esos patrones. ¿A qué me refiero? Técnicas de carrera, todo eso no se trabajaba en general, y sí lo propone el método FMS, que lo conozco bastante. Así que te sugiero, y si me permitís, hasta invito a que ojalá desde Uruguay se pueda plantear un método propio, porque obviamente si bien ese jugador después va a Europa, porque has nombrado casos de jugadores exitosísimos uruguayos a Europa porque pasan por esa escuela, es preguntarnos como investigadores qué estamos formando, cómo los estamos formando para que después sean exitosos en el exterior. Disculpan lo extenso, Andrés y Matías. Muchas gracias, Juan. La verdad que es muy interesante lo que nombrás. Perdón, Andrés. Sí, sería un gran deseo de poder adecuar y generar propias evaluaciones, baterías funcionales acordes a las demandas del entorno, las demandas culturales e históricas. Es decir, este protocolo se crea para el deporte de fútbol americano, ¿verdad? Para el hockey, entonces hockey sobre hielo. Tal vez ser innovadores y poder pensar en cómo se desarrollan los deportes específicos acá en nuestra región, y a partir de ahí establecer patrones de evaluación funcional y de aptitud funcional para dichos deportes, ¿verdad? Lo que sí está claro es que hay observaciones, o se han observado en que algunos atletas, en este caso Palermo, se desempeñan a un gran nivel dentro del fútbol, pero muchas veces estos movimientos muy simples, entre comillas, no los pueden realizar. Y eso realmente sería una bandera roja o un llamado de atención para los entrenadores. Nada más que eso. Gracias, Juan. Bien. ¿Más preguntas por ahí? ¿Están abiertos el turno de preguntas? Bueno, yo tenía un comentario para Juan y Darío. Me gustó mucho el enfoque de investigación. Creo que es un enfoque, la gente que estudia el deporte, estamos muy acostumbrados a los enfoques cuantitativos, entonces creo que la riqueza de los enfoques mixtos es súper importante. Me parece que preguntemos a los entrenadores es un debe que tenemos, que creo que se está desarrollando mucho actualmente y que es muy interesante. También plantean ahí el tema de la formación de los docentes. ¿Es una variable que ustedes están manejando en los estudios, el tema de la formación de los docentes? ¿Y cómo incide eso en los resultados que están teniendo? La pregunta. Porque mencionan que muchos son amateurs, pero quizás algunos son técnicos, otros son licenciados. ¿Están manejando esa variable? Gracias. Ha muteado, Juan. Comienzo yo un poquito porque en realidad la respuesta es sí, Andrés. En realidad es mi eje de tesis doctoral en la formación de formadores. Es una situación puntual, hay un trabajo de tesis que ustedes pueden encontrar donde dejamos constancia justamente que el rugby hoy tiene idóneos y tiene personas que no son básicamente, como decía Darío, ni siquiera profesionales. Hoy el 0,5% son profesionales, los demás son papás, son amateurs, son familiares o son simplemente voluntarios que se acercan a formar jugadores. Por eso para nosotros la variable de formar formadores de distintos aspectos. En este caso nosotros hicimos un trabajo durante esta pandemia con 300 encuestas solamente en Argentina, donde, y esto sí netamente es cuantitativo, donde el 69% de las causas de abandono, porque la causa de abandono de niños y de niñas en el rugby también es algo que nos motiva. Digo motiva porque cuando uno busca un objeto de estudio, a veces es complejo cuando no tiene tanto antecedente, y el rugby a nivel mundial de esto todavía no lo tiene. Cuando uno va haciendo como punta de lanza o ella se encuentra
que no lo hay, entonces empieza a buscar colegas para aprender y para robustecerse teóricamente, ¿sí? Teóricamente. Entonces, este estudio dice que el 69% de los entrenadores encuestados, las causas de abandono tienen que ver con la formación del formador. Esto es muy importante porque además incluso pasa a ser política para los clubes y política para las uniones de rugby si entienden que formar formadores es un punto clave justamente para que crezca el deporte. Entonces, para nosotros sí es una variable la formación de formadores en distintos aspectos, porque hay enfoques desde cómo están enseñando. Yo ahora estoy trabajando en qué están enseñando, o sea, los contenidos es algo importante, y después la evolución del contacto. El contacto es un tema también hacia adentro, en el cual Darío también hace mucha experiencia con respecto a cómo uno le da herramientas, a una persona que es amateur o incluso es profe, porque podría ser rentado, pero no conoce el rugby, y darle herramientas en el cual no haya lesionados, no haya golpes, no haya ninguna causa. Primero que abandone el deporte y luego hasta graves, porque hemos tenido en algún momento cuestiones graves. Todo eso se está minimizando, siempre formando al formador. Por eso sí, te agradezco tu pregunta, porque a nosotros nos motiva mucho y eso implica las voces de los entrenadores, no solamente decirles qué tienen que hacer, sino ir al campo y a partir de ahí investigar qué es lo que está pasando y no solamente, como hay autores que dicen, cómo sacarse esta situación de ser investigador y ser investigado, ¿no? Nosotros provenimos de toda la vida en el rugby y para salir de eso tenemos que ir a escuchar a los entrenadores a través de encuestas, trabajos de campo, entrevistas, etc. Así que al menos de mi parte, no sé si Darío también quiere completar algo más. Yo agrego a la consulta de Andrés el siguiente contenido, porque él hablaba de, bueno, pueden ser amateur, pero pueden ser técnicos. Por lo menos en Argentina no hay un curso habilitante para ser entrenador de rugby. Así como sí tenés para ser entrenador de vóley, de básquet, de fútbol, no lo tenés en Argentina. Tenés muchos entrenadores que hacen los diferentes cursos con sus diferentes niveles de capacitación, me refiero a nivel profesional, donde vos podés tener gente universitaria como gente no universitaria y que se acercan al club a devolverlo al club todo lo que el club les dio. Entonces sus conocimientos, y muchas veces te pasa que entrenan como ellos fueron entrenados. Y afortunadamente ha ido evolucionando. Y en esto nos ha pasado a Juan y a mí, cuando hemos empezado, yo llevo 31 temporadas como entrenador, la primera temporada entrené como me entrenaban a mí, y los que me entrenaban a mí, me entrenaban como eran entrenados ellos, con lo cual hubo toda una cadena de errores. Ahora, por suerte, hace ya casi desde el año 95, 92, ahí Juan se va a acordar más, que la URBA ha empezado su curso de capacitación. Pero por eso vamos a escuchar las voces de los entrenadores. Y creo que es lo que más ha cambiado en algunos aspectos en los clubes de URBA, de, bueno, a ver, ¿qué dicen los entrenadores? ¿Con qué problemas se encuentran? ¿Qué necesitan? ¿Cómo ven ellos? Y ahí va a ir cambiando un poco también el foco de enseñanza y de formación de entrenadores. Sí, me pareció muy interesante la propuesta, por ejemplo, la pregunta sobre el reglamento y la acción técnica, porque además eso es una cuestión de la evolución en el tiempo de esa propia respuesta, te va a dar un índice de cómo ha sido la formación en el tiempo, claro, y la evolución en la formación. Eso me pareció muy interesante, ¿no? Es que eso, Andrés, surge de estar en las canchas sábados y domingos y darte cuenta que una cuestión reglamentaria tiene 3 o 4 interpretaciones distintas, cuando en realidad no hay una sola interpretación. Entonces, cuando los vas a escuchar a ellos, no, para mí es esto, bueno, te das cuenta que claramente algo está faltando en ese proceso de formación. El reglamento es uno, nada más, para cada uno de los deportes. Y más en un deporte de contacto como el rugby, donde en esa situación, como decía Juan, una interpretación reglamentaria distinta puede hacer que un chico se lastime. Hay lesiones que son inevitables en los deportes de contacto, pero hay un montón de lesiones evitables con buenas enseñanzas y buenos aprendizajes. Sobre ese punto nosotros, como docentes de educación física, hacemos mucho hincapié.
Gracias, Darío. Estoy muy de acuerdo contigo, la verdad. Bueno, gracias. Tengo otra pregunta para Marcela. Marcela, la pregunta que tengo en tu propuesta, que me parece muy amplia, ¿no? Me parece una propuesta con bastantes factores de intervención. La pregunta sería, ¿cómo relacionas en la propuesta que estás haciendo los aspectos técnicos que estás midiendo en los test iniciales, por ejemplo, siendo muy riguroso en la medición técnica inicial, con los aspectos de toma de decisión en el juego, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la toma de decisión en la ejecución técnica del remate y de los factores perceptivos que influyen en esa toma de decisión. ¿Cómo haces esa relación en la propuesta? Sí, claro, pues comparto bastante con lo que dice el profesor Darío, que generalmente se entrena como me entrenaron, entonces trato de implementar lo que aprendí y lo que me enseñaron. En esa técnica de enseñar, que es como la técnica o la tradicional, que no a solo instrucciones a cómo aprender una sola técnica. Entonces, nunca nos enseñaron a tomar esas decisiones en esa técnica, al ejecutar esa técnica. Entonces, la relación que yo le hago con implementación de Spike Coordination o esa contribución es poder que ese deportista no solamente haga la técnica, sino que mediante actividades, mediante muchos ejercicios de resolución de problemas con la técnica, yo pueda resolver una situación real de juego. Si me ponen un bloqueo doble, dónde lo puedo atacar o qué puedo realizar, tener esa conciencia de realizar ese gesto, no solamente por realizarlo, que es lo que yo siempre le he dado un poquito duro a esa técnica tradicional, que es solo el hacer y hacer y hacer y hacer, pero no puedo tener esa amplitud de esa resolución de un problema o de esos tipos de momentos que me da un partido. No solamente con el bloque, sino si me dan un balón muy malo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo ejecutar? Esa manera de poder resolver y tomar esa decisión para resolver ese problema. Entonces, esa contribución que yo le hago de Spike Coordination es poder tener conciencia no solo del movimiento, sino también sobre la acción. Esas preguntas, esa toma de conciencia lo haces mediante las preguntas en el momento final mediante un periodo de reflexión final. ¿Cómo se implementa en la práctica? Sí, el proceso de reflexión es transversal, no solamente es que el estudiante identifique, reflexione, sino que también es también el entrenador. Que estás haciendo mal, piensas que así lo estás haciendo bien, trata de hacerlo de esta manera que de pronto te puede funcionar, tratar de esa retroalimentación también del entrenador. Claramente es fundamental que el deportista identifique bueno, no creo que no lo dije, pero al iniciar Spike Coordination, a cada deportista se le muestra ese video de su gesto inicial, de cómo está haciendo el gesto y que ella pueda identificar cuáles son los errores, identificar cuáles le hacen falta para poder tener ese movimiento o ese gesto adecuado. Claro está que también está en esa ejecución para la prevención de lesiones, ¿no? Entonces, está que el deportista pueda identificar y pueda reflexionar y sea consciente de lo que está realizando. En esa autoevaluación, en esa rúbrica de autoevaluación que se realiza a finalizar cada etapa de Spike Coordination, lo que se pretende es que el deportista si puede identificar que ha progresado, si puede identificar que de pronto también puede pasar que haya un retroceso. Entonces, con eso podemos identificar cuáles son las incidencias que tiene no solamente el deportista, sino también el grupo en general.
Entonces, lo que se pretende es que en el proceso de reflexión no solamente sea en un punto, sino también sea un proceso transversal durante toda la intervención de Spike Coordination, que no solamente lo tiene el deportista, sino también el entrenador. Perfecta, gracias Marcela. Yo tengo por mi parte tengo una última pregunta que sí me gustaría hacérsela a Soraya y Víctor sobre un tema, ¿cuál es la duración de la intervención sobre un factor, de los múltiples factores que ustedes también pusieron sobre la mesa? ¿Cuál es el tiempo de duración de cada factor que trabajan, que es una sesión, un día, y cómo la relacionan entre ellos, si trabajan durante varios días? ¿Se entiende? Ok. Bueno, nosotros desarrollamos 17 sesiones, ¿cierto? Dentro de las 17 sesiones se trabaja uno de los factores de la inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, inicialmente pues se trabaja, por ejemplo, la inteligencia intrapersonal durante 5 sesiones. Luego, en esa inteligencia intrapersonal influyen 5 factores. En cada sesión, en una sesión trabajamos la autoconciencia emocional, en la siguiente la autoestima, en la siguiente la autoactualización, luego procesos de asertividad y por último la independencia. ¿Sí? Luego en las siguientes sesiones, en las siguientes otras 3 sesiones, nos enfocamos en la inteligencia interpersonal. Aquí manejamos también actividades en donde se trabajan la empatía, las relaciones interpersonales y la responsabilidad social. Y a continuación pues trabajamos otras 3 sesiones en donde está el trabajo con adaptación a esos momentos en los que ellos necesitan, a veces los deportistas o los niños no tienen una solución de problemas práctica, ¿sí? Entonces trabajamos sobre esa solución de problemas, trabajamos sobre comprobación de la realidad y la flexibilidad que deben tener durante esos momentos en los que en el caso de las niñas que trabajan en clubes se presentan pues en las competiciones, cómo esos espacios cambian, cómo no es lo mismo entrenar en su gimnasio a enfrentarse a diferentes acciones que se generan en la competencia. Igual en la parte ya en lo que son los niños que trabajan en colegios, también para su vida, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que nosotros no estamos trabajando solamente para el deporte como tal, es que sí lo vamos a mejorar, claro que sí, pero como les comentábamos anteriormente, lo que necesitamos es ahorita enfocarnos en generar seres plenos y seguros, ¿sí? Y también, pues todo esto desarrollado ¿para qué? Para el manejo del estrés. Entonces, generar acciones en donde haya tolerancia al estrés y control de esos impulsos en los que a veces los niños no son conscientes de sus acciones, no son conscientes de ninguna de las cosas que están desarrollando durante su práctica, ¿sí? Entonces, pues lo hicimos de esa manera a través de las 17 sesiones. No sé si respondí. Sí, Sí. también teniendo en cuenta lo de la duración que tú dices de lo de las sesiones, las clases que nosotros tenemos tanto en el colegio como en el club son de promedio de 2 horas. Las sesiones que nosotros planteamos están planteadas para alrededor de media hora. Dependiendo de la actividad, pueden estar en la fase inicial, fase central o en la fase final. Entonces, están planteadas más o menos para media hora de esas 2 horas de entrenamiento que los niños tienen en sus clases. Digamos que durante las aplicaciones que se pueden realizar, siempre lo que les decía es muy importante que como entrenador no solamente se enfoque en la práctica continua y técnica del ejercicio.
Entonces, lo que se hace inicialmente, como les comentaba, pues se hizo un test, hay un test o una cascada de metas, entonces se le dice al niño, vamos a desarrollar esa cascada de metas para que sea consciente pues de cuáles son sus metas como deportista o como estudiante, qué se va a hacer en la clase, cuál es el objetivo, ¿sí? Cómo se va a ir desarrollando esa meta y las actividades. Entonces, se hace la actividad, se les indica que la meta va a ser, por ejemplo, hacer su parada de manos con una muy buena postura. Entonces, ese gesto se va a realizar por grupos donde incluimos pues varios niños, no solamente uno. A partir de ahí, después de realizar esa actividad, se hace una socialización de cómo se sintieron, qué experimentaron, qué sintieron en su cuerpo, cómo lo desarrollaron con su compañero, fueron capaces de realizar la meta, el logro, ¿sí? Y se hace ese tipo de reflexiones. Son reflexiones muy cortas, pero que nos van a aportar muchísimo para generar en ellos esa seguridad que tanto vemos que realmente aquí en los procesos de gimnasia se notan. Y creo que es en todos los deportes. Uno puede tener un deportista muy bueno, ¿sí? Pero en el momento de competir, esos factores externos que se encuentran, el público, los padres de familia, la gente y todos estos cambios generan en ellos ese no control de su estrés, ese no control de sus acciones. Entonces, precisamente intervenimos de esa manera para poder generar espacios en donde cuando se lleguen a momentos que tengan que enfrentar cierto tipo de situaciones, puedan tener esas herramientas y ser capaces de solucionar ese tipo de problemas sin que vayan a afectar su rendimiento o las acciones que vayan a tomar. Otro aspecto importante ahí para finalizar la idea es el clima motivacional, ¿no? Entonces, como lo mencionábamos mediante la estrategia Target, el clima motivacional es de vital importancia en el tiempo de las actividades. Nosotros planteamos unas actividades por 10 minutos, otras por 15 minutos, pero si vemos que una actividad es del disfrute del niño, que se están divirtiendo, que están gozando, que están aprendiendo mucho de esa actividad, pues nosotros como docentes pues aprovechamos esto para que los chicos se motiven en la práctica de la gimnasia, alargando los tiempos de esta actividad. Y por el contrario, si vemos que una actividad está matando la clase, por así decirlo, que los chicos se están aburriendo, que no hay un progreso, entonces de una vez, cambiamos la actividad y procedemos a la siguiente actividad. Quería por último, qué pena, aportar algo y creo que comparto mucho lo que dice Juan y Darío respecto a que precisamente tenemos el mismo inconveniente aquí en Colombia, ¿no? Y creo que a nivel deportivo, las prácticas se hacen regularmente, pero las capacitaciones que se tienen para los entrenadores o los profesores no son las suficientes. Es decir, que este tipo de actividades y desarrollo socioemocional no es muy tenido en cuenta, como les mostramos, ¿sí? Siempre nos centramos es en la parte motriz. Usted tiene que hacer, haga 1000, haga 2000, tú puedes, sí, y no nos centramos en desarrollar esa parte socioemocional, que es un factor supremamente importante para poder generar deportistas que no deserten, porque ese es el problema, que ellos desertan al sentirse ya que ya no pueden más y ya no quieren saber nada más del deporte. Bueno, muchísimas gracias, Soraya, Víctor. Bueno, vamos a ir cerrando esta primera mesa de las 8 de la mañana, ya están entrando los compañeros de las 10. Bueno, quisiera agradecerles mucho la presencia, muchísimo las comunicaciones y, bueno, nada, cerrar acá ha sido muy interesante. Les invito a seguir con el siguiente grupo, los que quieran continuar con nosotros y nos estamos viendo. Un abrazo para todos. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, para Andrés, todos. muy amable, muchas gracias. Muchísimas a gracias todos. por la invitación. Chao, chao.